Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hoy, millones de personas no pueden dormir sin ansiolíticos, no pueden manejar el estrés sin antidepresivos o no pueden aliviar el dolor sin recurrir a opioides. Cada año, solo en Estados Unidos, más de 100.000 personas mueren por sobredosis de opioides, una cifra que eclipsa las muertes por accidentes de tráfico o armas de fuego. Y no hablamos de drogas ilegales únicamente, sino de medicamentos legales como el fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína. En Europa, y particularmente en España, estamos a la cabeza en el consumo de benzodiazepinas, efectivamente, pastillas para dormir, con un 11,5% de la población usándola regularmente a pesar de sus efectos secundarios y su alto potencial adictivo. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo nos hemos convertido en una sociedad polimedicada? ¿Qué responsabilidad tiene la industria farmacéutica, el sistema de salud y nosotros mismos como sociedad? Esta semana he invitado al podcast a Carlos Goicoechea García, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de farmacología, para desentrañar las causas de esta crisis y para reflexionar sobre nuestra relación con los medicamentos. ¿Sabías que la creatina no es solo para los atletas de alto rendimiento? Esta poderosa molécula también puede ser una gran aliada para ti si lo que buscas es cuidar tu salud física, mental y emocional. La creatina es un aminoácido importantísimo para la producción de energía y además de cargarnos las pilas, también nos ayuda a generar masa muscular. Y ya sabes que esto es importante tanto en hombres como en mujeres, especialmente a partir de los 35-40 años. Pero sus beneficios no se quedan ahí. Cada vez hay más estudios que demuestran que la creatina favorece la salud cerebral, reduciendo la fatiga mental y ayudando a mejorar funciones como la memoria, la concentración, la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones. ¿Y qué pasa con el descanso? Pues sí, la creatina también es un gran aliado para ayudarnos a acelerar la recuperación después del ejercicio, lo que significa menos fatiga muscular y mejor calidad de sueño. Yo hace meses que he incorporado la toma diaria de creatina en mi rutina de noche y mi elección es la de B-Levels, formulada con la patente Creapure y que además contiene enzimas digestivas que hacen que se digiera mejor y minerales para la hidratación del músculo. Dale a tu cuerpo y a tu mente la recuperación que necesitan. Si te animas a probar la creatina de B-Levels o algún otro producto, yo soy fiel a la proteína de vainilla, tienes un 5% de descuento en toda la web con el código BHANA, B de Barcelona, E de España, HANA, con J. Esta información no es consejo médico, siempre recomiendo consultar con un especialista qué suplementación es la más indicada para nosotros. Si tienes cualquier duda, puedes mandársela al equipo de nutricionistas y médicos de B-Levels a través de su página web. Interrompemos esse podcast para perguntar: quem você quer ser? Designer, engenheira, pedagoga, administrador. Quer saber? O Senac EAD é nota máxima no MEC. Tem cursos de diversas áreas, com conteúdo elaborado por especialistas do mercado e professores mestres e doutores. Ainda tem o Senac Carreiras, conectando estudantes a vagas de emprego em todo o país. Saiba mais em ead.senac.br/graduação. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias, lo primero, por aceptar la invitación a este podcast. Encantado de saludarte, Hanna. Pues si te parece, Carlos, vamos a empezar poniendo un poco de contexto, ya lo decía yo en la introducción. Vamos a intentar contextualizar cómo hemos llegado a ser una sociedad tan dependiente de los medicamentos, hasta el punto de que hay personas que ya nos definen como una sociedad polimedicada. Entonces, tú que estás dentro, vamos, no se puede estar más dentro de la industria de los fármacos y de los medicamentos, ¿por qué crees que hemos llegado a ser tan sumamente dependientes? Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas. Es decir, los medicamentos han cambiado la vida
desde que aparecieron los primeros antibióticos. Gracias a esos antibióticos estamos donde estamos, porque si no, probablemente no hubiéramos podido evolucionar tanto como hemos evolucionado. Entonces, los medicamentos no son ni buenos ni malos. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, los medicamentos están en una caja y los usamos o no los usamos. Y decidir si usamos o no los medicamentos depende de toda la sociedad. Depende, por supuesto, del médico que los prescribe, depende del farmacéutico que los vende, depende de la industria que los fabrica y depende mucho del paciente que los toma. Los 4 elementos son fundamentales para decidir si somos o no una sociedad medicalizada. Hay medicamentos que son necesarios, que son imprescindibles, medicamentos que han cambiado la vida en este planeta. Te hablo de los antibióticos, pero te hablo de los avances que se han hecho en los antitumorales, o te hablo de, yo qué sé, de cosas que nos pueden parecer tan lejanas como la insulina. Pero fíjate que gracias a la insulina, ahora los diabéticos tienen una calidad de vida impensable hace 150 años, ¿no? Entonces, los medicamentos y la sociedad medicalizada no es un problema. La sociedad medicalizada utiliza medicamentos porque los necesita. Otro problema es qué medicamentos necesitamos y cuándo necesitamos esos medicamentos. Y entonces, yo entiendo que cuando hablamos de una sociedad medicalizada estamos hablando sobre todo de psicofármacos. Estamos hablando de medicamentos que se utilizan ni siquiera para todas las enfermedades mentales, sino para la ansiedad, para la depresión, para el sueño, ese tipo de medicación, digamos, del que tiramos más a menudo de lo que necesitáramos probablemente, ¿no? Entonces, ¿somos una sociedad medicalizada? No, somos una sociedad que utiliza medicamentos. ¿Deberíamos utilizar mejor los medicamentos? Probablemente por ahí van un poco los tiros. Y voy con pregunta polémica, así ya para empezar. La segunda, polémica. ¿Tú qué papel crees que juega la industria farmacéutica en esta dependencia? Porque es verdad que oímos hablar mucho de las Big Pharma, ¿no? Como si fueran el demonio, que vienen a por nosotros. Y es verdad, y esto es una realidad, que la inversión en marketing farmacéutico es bestial, especialmente en mercados como el estadounidense. Entonces, hay muchos profesionales, tanto de la medicina como de la farmacología, más bien de la medicina, que están como diciendo, oye, cuidado, que viene el coco, que son las Big Pharma, y lo que quieren es una sociedad de enfermos. Entonces, ¿hasta qué punto crees, si es que tú crees, porque oye, aquí cada uno tiene su opinión, crees que la industria farmacéutica tiene esta vertiente como menos amable y menos pensando en la salud real y en la curación de los pacientes y pensando más en tener enfermos crónicos, crónicamente medicados, ¿no? Que es una de las cosas o de los argumentos que se esgrime contra la industria farmacéutica en general, que digo yo que como todo, habrá buena gente y mala gente. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, la experiencia que yo tengo con la industria farmacéutica son personas que trabajan en la industria farmacéutica. Y las personas que trabajan en la industria farmacéutica que yo conozco son gente muy normal, gente que tiene interés por poner a la venta y sacar al mercado fármacos y medicamentos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Y todos están volcados en esa dirección, ¿no? Tanto la gente que conozco que trabaja directamente en la investigación en el laboratorio, como la gente que conozco del departamento médico que buscan cuáles son las dianas a las que se pueden dirigir esos fármacos, como la gente que desde la industria farmacéutica habla y le explica a los médicos cuáles son las ventajas de esos productos. Es una industria y vive de ganar dinero. Si no hubiera dinero detrás, probablemente los laboratorios no estarían. Entonces, ellos claro que tienen un departamento de marketing, claro que tienen que vender su medicación. La experiencia mía, desde luego, no va en esa dirección. Que puede haber empresas que, digamos, hacen un mal uso, puede ser. Que todos estamos y hemos visto todas las series de televisión que se han puesto a la venta, o sea, que se han puesto en difusión con respecto al fentanilo y hemos leído el libro y los artículos y tal. ¿Que hay mala práctica en algunas personas de la industria farmacéutica? Sí. Igual que lo hay en la empresa del automóvil, igual que lo hay en la empresa, en cualquier tipo de empresa, ¿no? La empresa alimenticia se me ocurre, ¿no? Que de ahí a llegar a que hay un interés real por parte de la industria de inventar enfermedades o de preferir una sociedad enferma. Yo, Hanna, soy optimista por naturaleza y quiero pensar que eso no es así. Y la experiencia que yo tengo y la gente a la que yo conozco de la industria farmacéutica no va en esa dirección. Las teorías conspiranoicas que pueden andar pensando que realmente hay alguien interesado en tener una especie de población zombie, puede ser.
no es la experiencia que yo tengo, desde luego, en absoluto. Y bueno, esto corrígeme si me equivoco, pero hasta donde yo sé, los grandes avances médicos, o sea, los medicamentos más innovadores o que más han transformado en nuestra calidad de vida, los tenemos gracias a la inversión privada, que después esa patente, tras un X años, desconozco cómo va la legislación, tras X años esa patente se hace pública, por así decir, para que pueda haber, porque tenemos que ser también realistas, con inversión pública o con la investigación pública no estaríamos como estamos ahora en cuanto a los medicamentos que tenemos hoy en día. Eso es así. El desarrollo de un medicamento y la puesta a la venta de un medicamento es un proceso que suele durar entre 8 y 10 años, que supone millones de euros y que la mayoría de los gobiernos de este mundo no serían capaces de asumir. Es decir, la industria farmacéutica, esas big pharma, ¿no?, de las que hablábamos, tienen presupuestos que superan el Producto Interior Bruto de varios países. Es decir, mueven muchísimo dinero. La investigación pública, digamos que solo llega al principio. Como mucho, la universidad o los centros del consejo lo que pueden es conseguir alguna molécula que tal vez tenga un buen perfil. Ahora, una vez que la molécula ha sido descubierta, entre comillas, quien tiene que desarrollarla es una empresa privada. No, ningún gobierno tiene el dinero suficiente para poder llevar a cabo los ensayos clínicos que hacen falta, con los seguros que hay que contratar, con la inversión que hay que hacer en distintos hospitales. O sea, lo que se mueve alrededor de la industria farmacéutica para poder sacar adelante un medicamento es mucho tiempo y es muchísimo, muchísimo dinero. Es una labor que no puede llevar a cabo solamente la empresa pública, digamos, ¿no? No hay más remedio que colaborar, no hay más remedio. Antes has mencionado el fentanilo y luego vamos a hablar de ansiolíticos, antidepresivos, porque aquí en España es verdad que el fentanilo, yo no sé si ha llegado, pero desde luego no ha tenido la trascendencia o el impacto que ha tenido en la sociedad americana, pero sí que te quería pedir que nos explicaras la crisis del fentanilo, también se llama la crisis de los opioides, y ahí vamos a hacer un balance entre técnico y no técnico, porque claro, opioides, pero ¿qué es un opioide? El fentanilo es el único que ha provocado todo este problemón. ¿Cuál ha sido realmente el problemón? Yo tengo una amiga que ha estado este verano en Los Ángeles y me ha dicho, Hanna, realmente es como Walking Dead, ver las calles de Los Ángeles, determinadas zonas. Entonces, tienes todo el tiempo del mundo. Explícanos, Carlos, por favor, ya te digo, tanto la parte técnica, o sea, por qué ha habido este problema con el fentanilo y esa parte técnica y luego, pues qué es lo que ha pasado en una sociedad como la americana para que haya el problema que tienen ahora, que creo que es una de las principales crisis que tienen que abordar en los próximos años. Sí, necesitaría prácticamente todo el tiempo del mundo para poderlo explicar, literalmente. A ver, esta historia nace hace cientos de años. Es decir, el opio se ha utilizado siempre para el tratamiento del dolor. Del opio se extrae la morfina. El opio, para que te hagas una idea, es una especie de jugo que sale de la cápsula de la amapola, de una amapola en concreto, que puedes hacer unos cortes y obtienes una sustancia pegajosa que es el opio. El opio se ha utilizado siempre. En 1800, a principios del siglo XIX, se extrae del opio la morfina y es el primer opioide, ¿vale? La primera sustancia pura que actúa sobre los receptores opioides. Entre los muchos efectos que tienen, los opioides sirven para tratar el dolor. Y la morfina se convierte en la primera sustancia que de verdad es capaz de tratar eficazmente el dolor, cualquier tipo de dolor, a costa de ciertos efectos secundarios. El más grave, digamos, es la depresión respiratoria. A dosis muy elevadas puede afectar a la función respiratoria y, sobre todo, el principal problema que tienen los opioides es que generan adicción. Es decir, el uso continuado de esa sustancia genera una dependencia. ¿Qué significa? Que si interrumpes de forma brusca el tratamiento, tienes un síndrome de abstinencia, ¿vale? Eso lo que nos hace es que cuando se utiliza la morfina o se utilizan los opioides en medicina, porque se utilizan y se tienen que seguir utilizando, hay que saber manejarlos muy bien. Hay que saber manejarlos muy bien significa que hay que elegir al paciente adecuado, hay que elegir el tipo de dolor adecuado y, sobre todo, hay que hacer un seguimiento. Ese seguimiento supone que el control de esa medicación la tiene que llevar el médico. Y el médico es el que tiene que estar encima del paciente para saber cuándo hay que retirar el fármaco, cómo hay que retirar el fármaco y la retirada, sobre todo, tiene que ser una retirada progresiva.
Si tú interrumpes el tratamiento de forma brusca, vas a tener un síndrome de abstinencia, ¿vale? En 1800 se descubre la morfina, a partir de ahí se van descubriendo otra serie de fármacos que actúan todos igual que la morfina y que todos, siendo muy buenos analgésicos, comparten ese mismo problema que es la adicción, ¿vale? La adicción ocurre siempre. A partir de un cierto tiempo utilizando ese medicamento, puedes considerar que el paciente tiene un problema de adicción, que no es un problema desde el momento que está controlado por el médico y que el médico es el que va vigilando y tiene que ir bajando las dosis, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre en este último, a principios del siglo XX en Estados Unidos? Bueno, hay un interés desmedido en Estados Unidos por ofrecer una medicación que es ahora te lo diré, que se me acaba de ir al santo al cielo, un opioide en concreto, ¿vale? Exacto, la oxicodona, un medicamento en concreto que es un opioide más, como la morfina, como el fentanilo, como todos estos, ¿vale? Hay un interés por parte de la industria farmacéutica, de un laboratorio en concreto, por universalizar el uso de la oxicodona. Coincide en el tiempo con que cada vez somos más conscientes del problema del dolor y cada vez hay más interés como sociedad de tratar el dolor, ¿vale? Entonces, hay mucho interés por tratar el dolor y hay un laboratorio que tiene mucho interés en vender su molécula. Se juntan esas dos situaciones y de repente en Estados Unidos, un sitio que no tiene una medicina pública como tenemos en Europa, que no tiene un control de la medicación como tenemos en Europa, de repente un montón de médicos empiezan a utilizar oxicodona de forma abusiva. Para dolores para los que no hace falta utilizar la oxicodona, como puede ser un dolor de muelas. Un dolor de muelas, aquí lo tratamos con ibuprofeno. Allí empiezan a decir, no hay problema, puedes usar oxicodona porque te va a quitar el dolor igual. Claro, te va a quitar el dolor igual, pero tiene unas características de adicción que no tiene el ibuprofeno. La falta de control sobre esa medicación, la falta de control sobre la venta de esa medicación, tú puedes ir a un drugstore en Estados Unidos y comprar cualquier medicamento opioide simplemente con que tengas una receta que el farmacéutico confirma por teléfono. Aquí está Carlos Goicoechea y que tiene una receta de oxicodona. ¿Es cierto? Sí, sí, adelante. Ya está, no hay ningún control más. Entonces, aquí en España, para poder recetar un opioide, el médico tiene que tener una receta especial de estupefacientes. Esa receta de estupefacientes se la da al ministerio y tiene un control sobre esa receta, ¿vale? Y tú no puedes ir a la farmacia con 2 recetas en 2 semanas para pedir la misma medicación porque no te la van a dar. O sea, el control que hay aquí es mucho mayor. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, de repente, se descontrola. Empiezan a utilizar oxicodona un poco para todo y hay demasiados pacientes tratados con oxicodona. Entonces, como si fuera un péndulo, de repente nos asustamos. Ay, Dios mío, aquí hay mucha gente que está utilizando opioides y aquí estamos empezando a tener problemas de adicción. Unos problemas de adicción no controlados por el médico porque el médico no sigue al paciente como lo seguimos en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se vuelven locos y lo único que se les ocurre es prohibir la venta de opioides como existía entonces. Entonces, claro, de repente tenemos la tormenta perfecta. Hemos hecho adictos a un montón de personas y les quitamos la medicación. ¿Qué hace esa gente? Buscarse la vida. ¿Y dónde van a buscarse la vida? Al fentanilo, a la calle. Se pone en marcha una venta de fentanilo como no había existido nunca desde los 80, pero en los 80 era con la heroína. Se empieza a encontrar mucho fentanilo en la calle y entonces todas esas personas se convierten en adictos a fentanilo, ¿vale? Cambian una adicción, digamos, legal, que era un fármaco que vendías con receta, a una adicción ilegal, buscándote la vida en la calle porque necesitas ese fármaco que te han quitado de repente, ¿no? Entonces, empieza a aumentar la cantidad de fentanilo que se vende en la calle y entonces ya se genera no solamente la gente que utilizaba el opioide como medicina, sino que todo el mundo que es, digamos, susceptible de poder comprar una droga en la calle empieza a comprar la droga. Entonces, ahora tenemos lo mismo que había en los 80 en prácticamente cualquier parte del mundo con la heroína, lo tenemos con el fentanilo, ¿vale? El fentanilo no es una droga nueva. El fentanilo existe desde hace muchísimo tiempo, desde mediados del siglo XX, y se utiliza y se sigue utilizando en los hospitales y se sigue utilizando en las unidades del dolor y tiene unas indicaciones muy concretas. Y es un magnífico fármaco analgésico para el dolor.
Pero si se descontrola, si se compra en la calle, pues claro, genera un problema de adicción, lo mismo que teníamos con la heroína en los 80. Siento haberme enrollado tanto. No, al contrario, te iba a preguntar, he leído que es hasta 50 veces más potente que la heroína, ya que estabas haciendo referencia al gran problema que hubo aquí en España en los años 80 con la heroína y que se llevó a tantísimos jóvenes. ¿Es eso cierto, que es hasta 50 veces más potente que la heroína? Sí, pero fíjate que eso no es importante. ¿Por qué? La potencia de un fármaco es la cantidad de sustancia que necesitas para producir un efecto. No significa que no lo puedas producir de otra manera. Es decir, que la heroína que el fentanilo sea 50 veces más potente significa que con menos cantidad de fentanilo consigues el mismo efecto. Pero ya está, es una cuestión de conseguir efecto. No es que produzca más efecto, ¿vale? Uno siempre tiende a pensar qué potente es esto, como cuánto efecto produce. No, potente significa que con muy poquita cantidad consigues el efecto que buscas, ¿vale? Pero no significa que no lo vayas a conseguir igual con la heroína o igual con la morfina. Cuando hablamos de potencia en farmacología, nos referimos a la cantidad de fármaco que hace falta para producir ese efecto. Pero claro, en la calle a lo que estamos acostumbrados es una cosa muy potente, es una cosa que produce mucho efecto. No, produce el mismo efecto, ¿vale? Pero necesito menos cantidad. Entonces, ese discurso de el fentanilo es más potente. Bueno, ¿y qué? Y el problema no es que sea más potente, el problema es la cantidad de efecto que produce. Mientras que hablabas, respondías a la pregunta anterior, me estaba acordando pues, de una de estas series, ya no sé si es la de Netflix o cuál es, que a propósito de lo que decías de que se juntó en un principio un laboratorio concreto que quería explotar y rentabilizar una molécula con una necesidad social, y me he acordado que en una de esas series se visibiliza mucho que no es el perfil de drogadicto que podemos tener todos en la cabeza de una persona pues sin recursos, que está en la calle, sino que muchas personas, pues por ejemplo, reflejan mucho muchos casos de veteranos de la guerra, que en Estados Unidos son personas a las que se cuida especialmente, y que claro, era como un veterano que ha dado su vida o que viene aquí y le han tenido que amputar las dos piernas por Estados Unidos, no le voy a dar lo que necesita para sobrellevar ese dolor que va a tener de por vida. Entonces, socialmente incluso, claro, era como, ¿cómo no voy a ayudar yo a esta persona? O por ejemplo, también me recuerdo uno de los personajes que tiene un accidente laboral, se cae y ya tiene que dejar de trabajar. Entonces, claro, es como, ¿cómo no vamos a ayudar a esta persona que tiene que seguir sacando a su familia adelante? O sea, que no es el perfil de drogadicto que podemos tener todos en la cabeza de lo que hemos visto en las películas o incluso lo que hemos podido ver en persona, que también es personas normales, entre comillas. Ese fue el problema, ¿no? Se puso a disposición de la población general un medicamento que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Y cuál fue el problema? Que como se banalizó el uso de los opioides, al final había opioides en todas partes. Yo tengo un cajón en la cocina donde tengo medicamentos o un armarito en el cuarto de baño donde guardo medicamentos. Esos medicamentos están ahí, los puede coger cualquiera. Si al abuelo le han recetado opioides para el dolor de espalda y luego a ti te duele la cabeza, abres el armario y tienes ahí una cosa que pone para el dolor, pues cojas y te lo tomas. Y ya dices, oye, pues qué bien funciona esto, pues ya me lo guardo para la próxima vez que lo necesite. Y empezamos luego, y de esto hablaremos cuando hablemos también de los ansiolíticos, empezamos a tener pastillas para dárselas a nuestros amigos. ¿Que te duele la espalda? Oye, pues yo tengo esto que es muy bueno. Y entonces se generalizó el uso de unas sustancias que tienen que tener un control, porque son muy buenas, pero hay que controlarlas, se popularizó demasiado y se empezó a utilizar para cosas para las que no estaban indicadas. Y a partir de ahí se generó todo este problema, ¿no? Pues vamos con ansiolíticos, antidepresivos. Luego hablaremos, obviamente, en este podcast hablamos mucho de sueño, Carlos, entonces luego vamos a dedicarnos al insomnio, benzodiazepinas, etcétera, etcétera, pero hay otro grupo de medicamentos, hacías referencia tú a ellos, ansiolíticos, antidepresivos, cuyo consumo también se ha disparado. Especialmente España es un país que está a la cabeza en el consumo de este tipo de medicamentos, y yo he leído, también esto es como todo, hay opiniones para todos los gustos, pero también hay una corriente que cree que estamos medicalizando, por así decir, problemas de la vida cotidiana, sobre todo porque al final el dolor físico pues es el dolor, me duele la pierna, me duele, pero esos dolores emocionales, es la tristeza, ansiedad, a la que vivimos todos ansiosos porque vivimos a la carrera, y como que estamos utilizando, ¿no?, estos medicamentos para tratar problemas que realmente no deberíamos tratar. Entonces, mi pregunta es, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿estamos más enfermos ahora que nuestros abuelos, por ejemplo, en temas de ansiedad, depresión?
¿Estamos utilizando estos medicamentos para enmascarar estos problemas? ¿Estamos más enfermos que antes? No lo sé. ¿Estamos usando más medicamentos? Seguro. ¿Los utilizamos para enmascarar otras circunstancias? Tal vez. Depende un poquito de cómo lo queramos ver. El problema de la ansiedad y el problema de la depresión están ahí y son unos problemas que han existido siempre. La forma de enfrentarlos es distinto. Te voy a poner, por ejemplo, mis hijas. Mis hijas ahora mismo, cuando quieren ir de una calle a otra, no utilizan las guías aquellas que utilizábamos nosotros con páginas y con mapas. Ponen el Google Maps. Si tienes esa información a tu disposición, la vas a usar. Si tú tienes un problema de ansiedad y tienes unos fármacos para la ansiedad, los vas a usar. Si tienes depresión y tienes fármacos para la depresión, los vas a usar. ¿Cuál es el problema? Saber cuándo hay que usarlos. Saber con quién hay que usarlos. Volvemos a lo de antes. Los fármacos no son ni buenos ni malos. El problema es elegir bien en qué situación y cuándo hay que usarlos. Podemos echarle la culpa al medicamento, pero hablando un poquito de sueño, ¿cuánta gente conoces que dices, estoy muy cansada, me voy a tomar una pastilla para dormir? Esa pastilla no ha llamado al médico para decirle, ¿me tomo esta pastilla? No. Ha decidido él o ella que abría el cajón de la mesilla y se sacaba esa pastilla. Entonces, ¿es un recurso fácil? Es un recurso. ¿Lo utilizamos en exceso? Si miramos la tasa de venta de ansiolíticos y antidepresivos en España, pues te diría que sí. Lo utilizamos muchísimo más que en el resto de los países. ¿Lo usamos más que en el resto de los países debido a la presión social, al mal uso, digamos, que hacen los médicos o al abuso que hacen los pacientes? Pues probablemente sea un poquito las tres cosas. Cuando hablamos de ansiedad, no es lo mismo decir, estoy ansioso, tengo una crisis de ansiedad o tengo diagnosticada una ansiedad. Igual que con la depresión. No es lo mismo estar triste que estar deprimido o que tener un cuadro de depresión mayor. Todos esos diferentes diagnósticos, en principio, se deben abordar de forma diferente. Probablemente, si tuviéramos otro tipo de sociedad, podríamos enfocarlo de otra manera. ¿Qué haces tú si recibes a un paciente que te dice que no puedo dormir, que tengo mucha ansiedad, que en mi trabajo estoy fatal, que mi jefe, que tal, que cual? Si tú le dices cambie de trabajo, que a lo mejor es la opción que tendrías que decirle, ¿qué te va a decir? Oiga, perdone, este es mi trabajo, yo vengo aquí a que usted me ayude a mi enfermedad. Entonces, ¿cómo ayudas a su enfermedad? Con medicación. ¿Podrías ayudarle con psicología? ¿Hay psicólogos? Hay pocos. ¿Cuánto cuesta un psicólogo y cuánto cuesta una pastilla? Entonces, cuando vas sumando todas estas cosas, te das cuenta que la respuesta no es tan fácil. Yo no creo que tengamos tanta ansiedad para el volumen de fármacos que vendemos para la ansiedad o que recetamos para la ansiedad. Pero es verdad que le estamos dando al paciente una respuesta a un problema que es muy difícil de resolver de otra manera. Que si viviéramos en un entorno mucho más relajado, que si fuéramos gente con una capacidad de go slow, de ir despacio, más importante, a lo mejor es verdad que los fármacos no habría que usarlos tanto. Pero es que cuando vienen a la consulta y te lo demandan y que no me va a dar nada. No, mire, usted lo que tiene que hacer es relajarse. No, perdone. O sea, usted no me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Usted resuelva mi problema. Tú fíjate que ese problema lo tenemos con la ansiedad, pero lo tenemos ahora mismo con el colesterol, por ejemplo. Oiga, tiene usted el colesterol disparado. Tendría que comer menos, tendría que comer mejor, tendría que pasear más. Oiga, pero ¿no hay unas pastillas que si me las dan se controla el colesterol? Entonces voy a poder seguir comiendo igual y no voy a tener que caminar tanto. Entonces, siempre tienes, como en Matrix, ¿no? Las dos pastillas, la azul y la roja, y tú decides cuál quieres. Y nuestra sociedad, y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de individuos, uno a uno, prefieren la opción más fácil también, ¿no? Y probablemente hay mucha presión para que el médico le dé esa solución más fácil. Bueno, otro ejemplo clarísimo lo estamos viviendo ahora con el famoso Ozempic, que es como, es que esto, que no digo yo que a futuro se pueda utilizar para el tratamiento de la obesidad cuando realmente es una enfermedad, pero si tienes obesidad porque no paras de comer ultraprocesados, quizá la solución no va por enchufarse el Ozempic y seguir comiendo hasta reventar, sino moderarse con la comida y ver si esa forma de comer se debe más pues a un problema de ansiedad, por ejemplo, o realmente tienes un problema y por eso sufres obesidad. Y así que es un poco, es que ahora con el Ozempic está todo el mundo como loco con el Ozempic, están como todos pro Ozempic porque parece que es como la octava maravilla, y luego los detractores que dicen no, que esto solamente es para los diabéticos. Entonces es un poco la situación que estamos viviendo ahora, va como por oleadas, ¿no?
Claro, te pasa con la ansiedad. Vamos a ver, tienes una pérdida en la familia, ¿vale? Fallece un familiar tuyo, estás tremendamente triste. Estás tremendamente triste y necesitas tiempo para adaptarte. Necesitas pasar el duelo. Necesitas enfrentarte a esa pérdida y llevar a cabo una serie de procesos mentales, ¿no? ¿Qué hacemos? No tengo tiempo para eso. Dame un antidepresivo. Dame un antidepresivo porque yo no quiero estar mal. Yo no quiero tener esta sensación que tengo. Ya, pero es que esta sensación que tienes es necesaria para que tú aprendas a desarrollar nuevas estrategias, ¿no? Que es la parte buena que tienen los psicólogos. Los psicólogos te ayudan a buscar estrategias para enfrentarte a los problemas. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes ganas? ¿O prefieres una pastilla? La pastilla a lo mejor no te va a hacer tanto efecto. Fíjate que ahora mismo está puesto bastante en duda cuál es la base farmacológica de la depresión. Si los fármacos que utilizamos para la depresión realmente están tratando la depresión o están haciendo otra cosa, están mejorando un poco tu estado de ánimo. No tenemos muy claro, ¿no? Toda la teoría orgánica de la depresión, pero seguimos utilizando medicación para la depresión. ¿Por qué? Pues aunque solo sea porque puede tener un cierto efecto placebo, que el placebo no es malo, ¿eh? A mí el placebo me gusta mucho y me parece que es muy interesante como fenómeno, ¿no? Pero a lo mejor esa pastilla me ayuda, oye, pues mira, ya como tengo la pastilla, pues ya me noto yo un poquito más preparado, ¿no? Y recurro, de hecho, fíjate, es frecuente que cuando tienes que hacer un tratamiento de retirada de medicación, a veces hay pacientes que están utilizando demasiados medicamentos y el médico, sobre todo el médico de primaria, dice, a ver, vamos a limpiar un poquito, ¿eh? Está usted usando demasiadas cosas. A lo que más reticente es el paciente a abandonar es al antidepresivo. Este no me lo quite del todo, porque me han contado a mí que es para la depresión y me mejora el estado de ánimo y yo esto lo necesito más, ¿no? O sea, que realmente sí que a veces usamos los medicamentos un poquito también como muleta para acompañarnos en nuestra trayectoria vital, ¿no? Bueno, porque tenemos mucha prisa, como tú decías. A propósito de esto, Carlos, esto es una anécdota familiar, pero mi tía Justa, que en paz descanse, ahora tendría 100 y pico años, pero yo recuerdo toda mi vida de pequeñita oírle a mi tía, todos los días yo me tomo la tableta, Janita. Y decía, ¿qué es la tableta? ¿Qué es la tableta? Era una aspirina, pero su médico de cabecera le había dicho que eso le ayudaba con el ánimo y ella, eso vamos, era placebo absoluto, pero ella se tomaba religiosamente su aspirina todas las mañanas y eso le entonaba el cuerpo. Y lo recuerdo, vamos, como si la estuviera oyendo ahora. Y es que es verdad, es que al final confiamos casi más, o sea, tenemos tanta fe en el medicamento que desconociendo si realmente está haciendo el efecto que creemos o no, es que la fe mueve montañas, literalmente, nunca mejor dicho la frase. Opa! Nada de mosquito aqui nesse podcast. Agora sim, sistema de proteção mais completo contra mosquitos é com Raid no formato aerosol, que elimina de forma rápida, e líquido elétrico que os mantém afastados. Pode ser usado o dia todo, até naquela hora chata, cheia de mosquitos no fim da tarde. É proteção para toda a família. Raid, proteção para todos. Produzido no Polo Industrial de Manaus. Conheça a Amazônia. Cuidado, perigoso. Antes de usar, leia as instruções do rótulo. Enquanto você escuta seu podcast favorito, que tal dar uma olhada nos looks da Riachuelo para as festas de fim de ano? Brilhos, transparências, vestidos, conjuntos, temos tudo para todos os eventos. Aqui, toda festa começa com look. Sí, de todas formas, ten en cuenta que cuando hablamos de medicamentos estamos hablando de sustancias que han sido probadas primero en animales de laboratorio, luego en un ensayo clínico. Es decir, que los fármacos funcionan es un hecho, ¿vale? Que los fármacos se utilizan para enfermedades para las que han sido probados, también. Que valgan para todo, ya no. Que valgan siempre, tampoco. Que a lo mejor cuando hablamos de enfermedades o de patologías o de situaciones como la ansiedad, el estrés, la depresión, a lo mejor lo que tenemos es que trabajar más la parte privada de la persona y la parte emocional y desarrollar esas estrategias e intentar ir retirando poquito a poco la medicación también. Pero los medicamentos funcionan. Eso es un hecho incuestionable, porque se ha demostrado, el método científico ha demostrado que los medicamentos funcionan, por lo menos durante una temporada. Otra cosa es que haya que usarlos toda la vida, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que quizá en estas patologías que son como más
es que no quiero decir mentales, pero como más sugestivas, o sea, que nos podemos sugestionar más, porque al final, yo qué sé, tienes una infección, pues, es que no me sale ahora la palabra que te dan cuando tienes una infección, por Dios. ¿Un antibiótico? Un antibiótico, por que no me salía. Yo el antibiótico te lo tomas y después ya está. El antibiótico no estás ahí pensando, a ver si mi sistema inmune está. No, eso lo dejas solo. Sin embargo, estas que son como uno es más autosugestionable, pues quizá por eso, ¿no? Bueno, el caso de mi tía es que era eso, es paradigmático de tener fe absoluta en algo. A propósito, Carlos, de ansiolíticos y antidepresivos, te voy a pedir, por favor, porque esto también nos lo tomamos con una alegría que no veas, pero no sabemos exactamente cómo actúa en nuestro organismo, o sea, qué es lo que hacen. No sé si son sinónimos, en este caso, ansiolítico y antidepresivo, o tienen mecanismos de actuación diferentes y, sobre todo, con qué efectos secundarios tenemos que tener cuidado o por qué tenemos que tener cuidado y no abusar y no automedicarnos porque tienen unos efectos secundarios, pues eso, a los que hay que prestar atención. Claro, fíjate, son conceptos antagónicos, es decir, es justo lo contrario, ¿vale? La ansiedad es un exceso de actividad del sistema nervioso que te pone en guardia frente a todo y que te cuesta enfrentarte a los problemas porque realmente estás, pues eso, ansioso, ¿no? Con un exceso de actividad. La depresión, la explicación es justo lo contrario, es decir, tu cerebro está demasiado parado, no liberas suficiente serotonina y entonces eso hace que tus neuronas estén trabajando lentamente y entonces estás más apagado, ¿no? Los antidepresivos van dirigidos a subir el estado de ánimo y los ansiolíticos van dirigidos a bajar el estado de actividad del cerebro. O sea que son mecanismos y fármacos que están pensados casi siempre para acciones contrarias, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que luego con el tiempo se ha visto que algunos antidepresivos pueden tener un cierto efecto sobre la ansiedad, ¿vale? Pero en principio son dos medicamentos con dos ideas diferentes, con dos conceptos diferentes, con dos mecanismos de acción diferentes. Los antidepresivos lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se asocia con el estado de ánimo y que cuando tienes más serotonina se supone que estás mejor y que por el contrario, si tus niveles de serotonina son bajos, entonces tienes una conducta más depresiva, ¿vale? Es una teoría, es una teoría nada más. Entonces, ¿cuál es la idea de los antidepresivos? Voy a hacer que la serotonina que tú tienes funcione más, esté más tiempo activa, ¿vale? Entonces, se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina porque lo que evitan es que la serotonina desaparezca, sea recaptada por la neurona. Entonces, la neurona libera serotonina y esa serotonina está actuando mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no se recapta, no vuelve al interior de la neurona, ¿vale? Los antidepresivos, su mecanismo de acción es aumentar la cantidad de serotonina. Los ansiolíticos buscan lo contrario, disminuir la actividad de las neuronas. Las neuronas, para que funcionen, tienen que enviar información unas a otras. Y esa información se envía mediante la liberación de neurotransmisores. Las benzodiazepinas lo que hacen es evitar la liberación de neurotransmisores. Las benzodiazepinas lo que hacen es evitar que una neurona hable con otra, ¿vale? Si la neurona no transmite información, la actividad del sistema nervioso disminuye. Entonces, como ves, son mecanismos contrarios para enfermedades contrarias, ¿vale? La ansiedad es un exceso de actividad, la depresión es una disminución de la actividad. Entonces, muchas veces tiene razón, se confunden los términos y hablamos de ansiolíticos y antidepresivos como si fueran lo mismo, pero son justo lo contrario. Entonces, la ansiedad se trata con ansiolíticos y la depresión se trata con antidepresivos. Algunos antidepresivos pueden ser útiles en algunas situaciones de ansiedad concreta, ¿vale? Por ejemplo, en el estrés postraumático se ha visto que algunos antidepresivos pueden mejorar esa patología, pero en realidad estamos hablando de dos fármacos, dos grupos de fármacos y dos mecanismos distintos. Y sus efectos secundarios también son distintos. Los efectos secundarios de los ansiolíticos son todos aquellos relacionados con disminuir la actividad del sistema nervioso. Somnolencia, sedación, un cierto embotamiento, ¿vale? Una pérdida de memoria, una confusión mental. Todo eso tiene que ver con que estamos disminuyendo la actividad del cerebro. Los efectos relacionados con los antidepresivos están más relacionados con esa cantidad de serotonina que aumenta. Hay más serotonina, entonces el estado de actividad en general aumenta,
Y luego tienen efectos secundarios como pueden dificultar el sueño, pueden hacer que aumente el peso, pueden cambiarte el estado de ánimo, pueden quitarte la libido, o sea, son fármacos diferentes, mecanismos de acción completamente diferentes, efectos secundarios completamente diferentes. Otra de las, volviendo un poco al tema Estados Unidos, otra de las grandes crisis que ha habido, aparte de la del fentanilo, lo que pasa que no ha sido tan notoria porque, digamos, no era como tan visible, ¿no? Por las calles y pues eso que parecía Walking Dead, las calles de las ciudades americanas, que es la crisis, la crisis de adicción al Xanax. Y ahora creo que es antidepresivo, si no recuerdo mal, porque también hay varias series en televisión, en las plataformas, que es como la gente que está, como que va cansado todo el día, entonces es como la pastillita de Xanax y me entono. Es un poco lo que hacía mi tía, pero como para tener energía. Pero claro, esto también es peligroso porque, de nuevo, no es... ahora dinos, por favor, cuál es el principio activo, pero... ¿Por qué es peligroso el abuso de este medicamento que, lo que digo, socialmente está mucho mejor visto? Lo del fentanilo no está bien visto. Lo del Xanax no está tan mal visto porque es como para seguir siendo productivo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar a finales de los 90, a principios de los 2000, la cocaína en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, yo vengo del mundo de agencias de comunicación, a la orden del día y era como, claro, es que para rendir hay que estar muy sharp, ¿no? Como si los americanos, estar muy focus. Entonces, ¿qué pasa con el Xanax? Con el Xanax y eso, ¿cuál es su principio activo y por qué es algo a lo que también hay que prestarle atención? Fíjate que es curioso porque el principio activo del Xanax es el alprazolam y el alprazolam es una benzodiazepina. Es decir, es un fármaco para el tratamiento de la ansiedad, es un fármaco para el tratamiento de las crisis de pánico, es un fármaco que seda, que disminuye, que enlentece, que tranquiliza. ¿Vale? En realidad, cuando lo tomas, lo que sientes es más freno. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro, si estás en un momento de máxima actividad, ese freno es una mejoría de tu estado de ánimo. Porque estás acelerado, estás muy alto y de repente, espera, baja un poquito. ¿Vale? Y ese efecto que produce esa bajada de poquito, lo que hace al final es que te encuentras mejor y como te encuentras mejor, tienes un efecto euforizante. Pero no es un efecto euforizante como puede ser con una, pues como una anfetamina, ¿no? Que está aumentando los niveles de actividad del sistema nervioso. No. Aquí lo que estoy haciendo es frenándote, tranquilizándote, parándote. Y ese freno lo que te hace es permitirte respirar, permitirte focalizar un poquito más en ti y estar mucho más tranquilo. Entonces, el mecanismo de acción es una benzodiazepina, disminuye la actividad del sistema nervioso. Pero claro, al bajar de una situación muy arriba, lo que estás sintiendo es una sensación más placentera. Y claro, esto contado así dices, oye, pues ni tan mal, ¿no? Ahora que vamos todos tan desbocados, pues una pastillita de estas no nos viene mal a ninguno. Claro, esto tiene unos efectos secundarios, imagino, en el corto, medio y largo plazo, que es por lo que esto no es la solución a todos nuestros males. Claro, ¿cuál es el problema de las benzodiazepinas? El problema de las benzodiazepinas es que lo que hacen es disminuir el nivel de actividad del cerebro. Y al cerebro esto no le gusta. Entonces, como al cerebro no le gusta que lo manipules y que lo toquetees, entonces él se defiende. ¿Cómo se defiende? Las benzodiazepinas actúan porque se unen unos receptores, ¿vale? Que están localizados en las neuronas. Entonces, ¿qué hacen las neuronas? Quitan receptores. Como quitan receptores, la benzodiazepina no tiene dónde unirse. Y como no tiene dónde unirse, deja de producir efecto. Es lo que llamamos la tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que estaba tomando benzodiazepinas para su ansiedad, de repente esa misma dosis de benzodiazepinas funciona menos. Disminuye el efecto. ¿Qué ocurre? Que los síntomas de la ansiedad vuelven a aparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir otra vez la dosis de benzodiazepina. Subo la dosis de benzodiazepina, y esto es muy importante que los pacientes lo entiendan, no porque tú estás peor, sino porque el medicamento ha dejado de funcionar, ¿vale? Porque claro, esto si no se lo explicas al paciente y estabas tomando una pastilla por las mañanas y de repente el médico te dice, no está funcionando, tengo que tomar una pastilla por las mañanas y otras por la noche, el paciente dice, estoy peor y me han subido la dosis porque estoy peor. No, te han subido la dosis porque el medicamento ha dejado de hacer efecto, no porque tú estés peor. Entonces, te subo la dosis para mantener el mismo efecto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a tomar
una pastilla una vez al día, tienes que tomar 2 pastillas 2 veces al día, a lo mejor 2 por la mañana y 1 por la noche, o al revés, 1 por la mañana y 2 por la noche, vas modificando un poco tu régimen, ¿no? Llega un momento, y esto es lo que pasa generalmente, llega un momento que el paciente dice, estoy tomando demasiadas pastillas. Esto no es bueno. ¿Qué hago? Me las quito. Me las quito y no se lo digo al médico, porque yo sé que él se va a enfadar. Entonces, como es demasiada química, me voy a quitar pastillas. Me quito pastillas y entonces, ¿qué ocurre? Que tengo un síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia como el que tendrías si fueras un adicto a la heroína o si fueras un adicto al fentanilo, ¿no? Ya que estamos hablando. Porque tu cuerpo se ha acostumbrado a trabajar a un nivel determinado, le quitas las pastillas y, claro, él tiene que reorganizarse. Y esa reorganización es lo que conocemos por un síndrome de abstinencia. La mala suerte o la característica es que los síntomas del síndrome de abstinencia se parecen mucho a los síntomas de la ansiedad. Tienes dificultad para respirar, tienes temblores, tienes nerviosismo, te duele todo, tienes calambres. ¿Y qué piensas? ¿Ves? Es que estoy fatal. Si es que no estoy curada de la ansiedad. ¿Y qué hago? Vuelvo a la medicación que estaba tomando, que son 3 al día. Y como mi cuerpo se ha ido adaptando, ahora 3 al día de repente son muchas. Y entonces el efecto es mucho mayor. Y entonces me siento mucho más abotargado, me siento mucho más somnoliento, me siento mucho más cansado. ¿Y entonces qué hago? Pues me las vuelvo a quitar. Y entonces empiezas a jugar tú solo con tu medicación y, claro, al cerebro le montas un follón tremendo, las neuronas no saben si tienen que fabricar más receptores, si tienen que quitar más receptores, y todo eso hace que al final estés descontrolado. Pues me viene fenomenal que hablemos de las benzodiazepinas para entrar en el momento insomnio, porque también es otra de las patologías estrella que muchas personas todavía piensan que solamente se soluciona con medicación y no. Para empezar, el insomnio, cuando mucha gente dice insomnio es como, perdona, eso te lo tiene que decir un médico porque es una patología que hay que diagnosticar. Otra cosa es que duermas mal y habría que ver tu higiene del sueño, tu estado de nervios durante el día, pero bueno, hablando en sí de la patología insomnio, se utilizan generalmente, o el principal principio activo que se utiliza son las benzodiazepinas, que ya nos has explicado cuál es su vía de actuación, pero exactamente por qué se utilizan las benzodiazepinas para el tratamiento del insomnio, qué es lo que hace, especialmente en nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es como donde hay que atacar, entre comillas, todo dicho, cuando no dormimos bien, qué es lo que hace en nuestro sistema nervioso. Vale. Fíjate que es curioso que lo digas, porque el insomnio, la definición de insomnio es una sensación subjetiva de no haber dormido lo suficiente. Es decir, al final tú puedes dormir mucho, pero levantarte con la sensación de que no has descansado. Y bueno, yo tendría un ejemplo que contarte, ¿no? Entonces, claro, al final, si tú tienes la sensación de que no has dormido, tiendes a recurrir a esa medicación. Pero luego cuando lo miras despacio y muchas veces le preguntas a tu pareja de que no has dormido como un bendito y roncabas y todo. Pero yo me he despertado mal, me he despertado con sensación de no haber dormido. Entonces, ¿qué hago? Recurro a una pastilla para intentar compensar esa falta de sueño, que a lo mejor no es real, es una sensación subjetiva. Entonces, es verdad, recurrimos mucho a las pastillas. Y es lo que te decía antes, hoy quiero descansar, me voy a tomar una pastilla. Espera, si todavía no has empezado. O sea, ni siquiera has intentado meterte en la cama, no sabes si vas a dormir bien, pero ya, por si acaso, ya me voy tomando una pastilla. Entonces, ponemos muchas veces la tirita delante de la herida, ¿no? Llevándolo ya a la parte más farmacológica, las benzodiazepinas hacen lo mismo para el sueño. Disminuyen la actividad cerebral. Actúan impidiendo que esas neuronas estén tan activas. Entonces, para entrar en la fase de sueño, tú lo que necesitas es que todo tu sistema nervioso se enfríe, que todo tu sistema nervioso deje de hablar, ¿vale? Que las neuronas dejen de hablar tanto unas con otras. ¿Cómo conseguimos que esas neuronas no hablen tanto unas con otras? Con las benzodiazepinas, que lo que hacen es impedir que se liberen neurotransmisores. Esas sustancias que se liberan desde una neurona y van a la otra neurona para transmitir la información. Si la neurona no libera neurotransmisores, la otra neurona no se entera del mensaje, ¿vale? Y entonces con eso conseguimos que todo nuestro cerebro esté mucho más tranquilo y se facilita la inducción del sueño. Las benzodiazepinas lo primero que hacen es disminuir el tiempo en el que estás despierto, facilitar que entres en la fase de sueño, ¿vale? Esa es la parte más importante y eso es lo que deberíamos pedirle a una benzodiazepina, que nos ayude a iniciar el sueño.
Una vez que has conseguido dormir, la benzodiazepina es menos importante. Y si no lo haces bien, si tomas benzodiazepinas cuyo efecto dura mucho tiempo, hay mucha gente que utiliza las benzodiazepinas para dormir y se despiertan con resaca. Se despiertan medio tontos. ¿Por qué? Porque la vida media, es decir, la duración de la benzodiazepina en el cuerpo es demasiado y dura hasta que te despiertas. Y entonces, claro, tu cuerpo te dice tienes que levantarte, pero tus neuronas dicen, perdona, es que todavía no estamos hablando unas con otras. Entonces, las benzodiazepinas se tienen que utilizar para iniciar el proceso del sueño, para asegurarte que cuando te despiertas, tu cuerpo ya está limpio, entre comillas, de benzodiazepina y ya puedes hacer tu vida, ¿no? Hay varios tipos de benzodiazepinas. Hay benzodiazepinas de acción corta, benzodiazepinas de acción un poquito más larga y benzodiazepinas de acción muy larga. Las de acción muy larga las guardamos para la ansiedad. ¿Por qué? Porque con una sola al día tienes controlado durante más tiempo el efecto. Las benzodiazepinas de acción corta las utilizas como inductores del sueño. Te la tomas para quedarte dormido, pero con la idea de que cuando te despiertes ya no tienes esos efectos. Y en el largo plazo o medio largo plazo, esta depresión del sistema nervioso, por así decirlo, que provoca las benzodiazepinas, ¿qué efectos secundarios puede tener perjudiciales? Porque claro, si no, pues un poco lo que decíamos antes, así explicado, dices, pues oye, todos a tomar benzodiazepinas y así nos aseguramos de dormir nuestras 8 horitas todos los días. Pero claro, esto no es tan fácil porque tiene unos efectos secundarios que a la larga son perjudiciales. Entonces, ¿cuáles son esos efectos? Esto es, Carlos, para que la gente no vaya ahora y diga, vale, pues me voy a enchufar todo lo que pille por el botiquín de casa o en casa de mis padres. Es para que sepamos, sí, efecto bueno, vale, pero tiene unos efectos secundarios que también hay que conocer. Sí, los efectos secundarios son todos los derivados. Llamamos efecto secundario a todo lo que no estamos buscando. Cuando tú pones un fármaco en el cuerpo, cuando tú te tomas una pastilla, la pastilla no decide dónde va a ir. La pastilla se reparte por todas partes, va a llegar a todas las partes del cuerpo. Cuando llega a la zona en la que nosotros queremos que actúe, ese es el efecto terapéutico, y cuando llega a otras zonas, esos son los efectos secundarios. Algunos de esos efectos secundarios no son graves y algunos son perjudiciales, y es lo que llamamos efectos adversos, ¿vale? Entonces, los efectos secundarios van por un lado, los efectos adversos van por otro. ¿Cuáles son los efectos adversos de las benzodiazepinas? El primero, la dependencia, ¿vale? El más importante es que si tú te acostumbras a tomar esas pastillas todos los días, llega un momento que si interrumpes el consumo, tienes un síndrome de abstinencia. Si tienes un síndrome de abstinencia, vuelves a consumir, no ya para dormir, no ya para la ansiedad, sino para estar bien. ¿Qué es lo que les pasa a los heroinómanos? Los heroinómanos que empiezan o los que adictos al fentanilo, las primeras veces te inyectas por el viaje y el subidón que vas a tener. Al cabo de un tiempo, solamente te inyectas para no caer en el síndrome de abstinencia, para no pasarlo mal, ¿vale? Entonces, uno de los principales problemas que tenemos con las benzodiazepinas, con el uso prolongado de las benzodiazepinas, es que generan esa dependencia y cuando interrumpes el tratamiento, tienes un síndrome de abstinencia y vuelves a consumir. Otro efecto es que disminuyen mucho la actividad del sistema nervioso central y puedes tener esa sensación, esa sedación, esa confusión mental, ese enlentecimiento de tu actividad diaria, ¿vale? Que hace que vas todo el día como entre algodones. El problema, sobre todo, tiene que ver con las dosis, Hanna, tiene que ver con el tipo de fármaco que estás usando y con la cantidad de fármaco que estás usando, ¿vale? Entonces, como se genera esa tolerancia que te decía y tienes que subir la dosis para conseguir el mismo efecto, pues entonces, al principio, con una pastilla te duermes, al final de varios meses de utilizar esas pastillas, necesitas 2, como necesitas 2, el efecto se prolonga más, te despiertas con resaca y al final vas un poco embotado, ¿no? Que es de lo que más se quejan los pacientes. A propósito también de los problemas para dormir, claro, no lo había planificado para preguntarte, pero me acabo de acordar, digo, le tengo que preguntar, el CBD. Porque ahora está como bajando el suflé, pero ha habido como un par de años que aparecían lugares o establecimientos que vendían de todo con CBD, que es que ya nos falta hasta el boli con CBD, o sea, era todo, y además lo vendían como la solución para todos los males, para la ansiedad, CBD, para la depresión, CBD, para el insomnio, CBD.
¿En qué situación está todo el tema CBD? Porque es verdad que está bajando un poco el suflé, por lo menos en Madrid ya no están apareciendo cada 2x3 un sitio nuevo, pero es una cosa que se nos vendía como la panacea en todo, en comida, vamos, el porro de toda la vida, pero en forma de jabón, ahora de jabón de la ducha. Pero vaya, entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué momento está el CBD? Y sobre todo, ¿qué efectividad tiene? Porque yo cuando empezó toda esta vorágine leí bastante, pero la verdad es que no encontraba, o sea, era como muy 50-50, ¿eh? Mucho efecto por un lado, pero luego otros diciendo esto es más placebo que otra cosa y cuidado con los CBDs y cuidado de dónde viene ese producto, etcétera. Entonces, ¿cómo estamos con el tema CBD, Carlos? Claro, el CBD es la segunda sustancia en importancia en el cannabis, ¿vale? En el cannabis hay dos sustancias predominantes que son el THC y el CBD. El THC es el responsable de todos los efectos euforizantes o psicotrópicos que produce el cannabis. Es decir, cuando tú fumas un porro y te colocas, es por acción del THC. El CBD no actúa sobre los mismos receptores que el THC. El CBD tiene un mecanismo de acción completamente diferente. Está en la misma planta, pero no comparte las propiedades farmacológicas del THC. Entonces, hay mucha gente que busca en el CBD lo mismo que en el THC, y no lo va a encontrar. O lo puede encontrar, pero si lo encuentras más por sus expectativas que por el hecho en sí mismo, ¿vale? El CBD es un fármaco que tiene unas indicaciones muy concretas. Es un buen antiinflamatorio, actúa bien sobre el sistema inmune, está autorizado para utilizarlo para la epilepsia refractaria infantil, porque sí que disminuye esa actividad de las neuronas que es la que provoca la epilepsia, ¿no? Pero ya está. Ya está. Y ten en cuenta que el CBD que estamos utilizando en España ahora mismo está en unas concentraciones muy bajas. Es un fármaco que se está utilizando como cosmético y lo podemos encontrar en tantos sitios porque se está utilizando a concentraciones tan bajas que la verdad no está produciendo casi ningún efecto. Es decir, el CBD para que fuera eficaz tendríamos que utilizarlo pues en 400, y es un número aproximado, 400. En vez de usar 400, estamos utilizando 0,4. O sea, tú imagínate lo abajo que estamos. ¿Por qué? Porque si no, no se autorizaría. Se autoriza como cosmético, porque tiene una concentración muy baja. Entonces, a esa concentración tan baja, el efecto que está produciendo es prácticamente residual. Es decir, el CBD en crema antiinflamatoria tiene tan poquito CBD que prácticamente no hace ningún efecto. Hay gente que yo le oigo decir, no, yo estoy fumando CBD y me va muy bien. El CBD que estás fumando no te está haciendo nada, en absoluto. Ahora, te está dando a ti los argumentos para poder poner en marcha ese placebo que decíamos antes, que me parece tan importante, que es que tu propio cuerpo pone en marcha los mecanismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte buena? Que no hace nada malo. ¿Cuál es la parte menos buena? Que tampoco hace demasiado, ¿vale? Entonces, es una sustancia que ahora mismo, yo qué sé, yo veo las cremas de CBD, crema de cannabis, ¿no? Te lo venden por ahí, te ponen la flor de la hoja de la planta, porque es como un reclamo muy importante, y tú luego ves que esa crema tiene CBD, tiene árnica, tiene mentol, tiene las cosas que conocemos de toda la vida como antiinflamatorios. Y el CBD, la cantidad de CBD que tiene ahí, es prácticamente residual, ¿no? Entonces, en este momento, con los preparados de CBD que tenemos, con las concentraciones de CBD que tenemos, prácticamente el efecto que tiene es secundario. Y hay gente, tienes toda la razón del mundo, hay gente que toma CBD para dormir. Bueno, va a ser lo mismo que si te tomaras un vaso de leche caliente, para que te hagas una idea. Aquí sí que quiero puntualizar, porque lo mismo mi pregunta ha sonado un poco frívola, pero este consumo de CBD como comercial, por así decir, es una cosa, y otra cosa es el cannabis de uso medicinal con fines terapéuticos, que es maravilloso y que no tiene nada que ver. Eso es prescrito por un médico especializado y en pacientes oncológicos y otro tipo de pacientes es maravilloso. O sea que, por si ha quedado antes un poco frívola mi pregunta, yo me refiero a, pues eso, a que en todos los barrios ahora tenemos la típica tienda de CBD, efectivamente, como dices tú, Carlos, te ponen la hojita verde para que te quede bien claro y dentro hay una persona hablándote de lo bueno que es el CBD para la salud y para todo, cuando tiene una formación en muchos casos mínima. Entonces, por eso creo importante esa diferenciación. Pero por lo que te digo, o sea, yo no descarto que el CBD a dosis terapéuticas
pueda producir algunos efectos interesantes, modula el efecto del THC, por ejemplo, pero a las dosis a las que se está vendiendo como cosmético, su efecto es prácticamente residual. Y una pregunta, ya vamos a ir terminando, una pregunta, llevo ya 20. Vamos a ir ya terminando la entrevista, Carlos, pero otro de los datos que he encontrado al preparar la entrevista es que el uso, en este caso de los padres sobre los niños, el uso de psicofármacos en niños está creciendo cada vez más. Entonces, ya nos has explicado estos psicofármacos, los efectos que pueden tener, efectos no deseados, pero claro, si estamos hablando de niños, edades tempranas, vamos a entender niños y adolescentes, ¿qué impacto pueden tener en los principios activos de los que hemos hablado en una persona que está en desarrollo, sobre todo en desarrollo neurológico? Sí, esto es increíble. Es decir, todos los años se publica una encuesta de uso de sustancias de abuso entre la adolescencia, entre los 14 y los 18 años. Hay niños de 14 años que están consumiendo benzodiazepinas. Evidentemente, esos niños no están consumiendo benzodiazepinas porque ellos hayan decidido que quieren probar esa sustancia. Es que han ido con sus padres al médico a pedirle al médico una benzodiazepina porque es que mi hijo llega muy cansado a casa, porque después del colegio tiene deberes, o tiene fútbol, o tiene inglés, o es que dele algo a mi niño que le ha dejado la novia y que está muy triste. Entonces, muchas veces son los propios padres los que incitan al consumo de esas sustancias en población en desarrollo, ¿no? Normalmente en la adolescencia, estas sustancias, el principal problema que van a provocar es un desapego del entorno, ¿vale? El principal problema que tienes no es tanto que vaya a alterar tu desarrollo cognitivo, que no es tan importante, ¿vale? Porque la forma de, digamos, el desarrollo cerebral ya está bastante avanzado. Es sobre todo el desinterés que puede hacerte de seguir en la misma onda en la que van tus compañeros, ¿no? Esto es especialmente dramático cuando hablamos del cannabis. El cannabis crea ese síndrome amotivacional que hace que los chavales prefieren estar en el parque a estar en el colegio. Prefieren estar, entre comillas, con todas las limitaciones, perdiendo el tiempo a estar en el colegio aprendiendo, ¿no? Y eso hace sobre todo que se bajen del tren. Se bajan del tren y luego cuando intentan subirse ya es muy tarde. Y estas benzodiazepinas, aunque no tiene nada que ver con los cannabinoides, por supuesto, estas benzodiazepinas provocan un poquito el mismo efecto. Hacen que el chaval tenga su actividad más disminuida, que tenga menos capacidad de concentración, que pierda capacidad de reflexión. No es que se vuelva tonto, ¿vale? Pero es que le va a costar más seguir el ritmo del día a día, ¿no? Es un problema muy serio, ¿eh? Que los padres estén medicando a los chavales con ansiolíticos. Yo cuando vi los primeros, esto lo hemos visto ya en las últimas 3 encuestas, cuando empiezas a ver esos resultados, te vuelves medio loco. Dices, pero no me lo puedo creer. Quítele el fútbol, quítele el inglés, déjale que llegue a casa y que descanse y que se aburra y que esté tranquilo hasta la hora de dormir, ¿no? Bueno, y ahí también, en el caso concreto de las adolescentes, otro de los problemas que tienen es que su fase del sueño se produce más tarde que en los adultos y en los niños. Entonces, lo que se cree que es vagancia o lo que al día siguiente se traduce en cansancio porque hasta las 2 de la mañana no se han podido dormir, no porque no quieran, sino porque no han podido. Claro, luego hay que ir, no es como ir poniendo tiritas sobre un problema cuando hay que ir mucho más adelante para ver cuál es la causa de ese problema. Entre eso, luego los cambios hormonales, etcétera. Es que, claro, el cuerpo humano es tan sumamente complejo que si todo fuera una causa, una consecuencia, pues estaríamos todos divinamente, ¿no? Eso es así. Claro, los patrones del sueño, fíjate que los patrones del sueño afectan en la infancia y afectan a los mayores también. Uh-huh. ¿Cuántas personas mayores les están dando benzodiazepinas porque viven con la familia y la familia dice, es que el abuelo a las 3 de la mañana está abriendo la nevera? Claro, pero es que el abuelo a las 3 de la mañana está despierto, pero es que después de desayunar se echa una siestecita, después de comer se echa otra siestecita y ha dormido sus 8 horas, pero las ha dormido en bloques diferentes de los tuyos. Entonces, ¿tú qué quieres? Que duerma a la vez que duermes tú. Entonces, dale una pastilla para que esté dormido y, claro, y al final lo tienes medio zombie, claro. Uh-huh. Pues Carlos, ya para terminar la entrevista, y quiero cerrar un poco volviendo al tema del insomnio, de los problemas para dormir. No voy a hablar de insomnio porque eso lo tiene que decir un médico. Hay mucho, dentro de la industria de la suplementación, que también
ojo con la industria de la suplementación, están los Big Pharma, pero también están los de la suplementación, como todo, bueno y malo. También hay muchos principios que se nos venden ahora, pues desde ashwagandha para el sistema nervioso, magnesio para relajar los músculos y sistema nervioso y dormir mejor, 5-HTP, o sea, es que hay para gustos colores, tropecientas mil cosas. Claro, ¿qué eficacia tiene esta suplementación para el caso concreto del insomnio, ¿vale? De los problemas para dormir, no para otras cosas? ¿Hasta qué punto realmente esto es eficaz? Porque, por ejemplo, el tema de la melatonina igual. O sea, los suplementos de melatonina, la concentración que tienen es que es mínima. O sea, es que eso sí que es más efecto placebo que realmente efecto real. Pero con todo este boom de la suplementación, sí, no sabemos todavía. ¿Sabes lo que pasa? Todas estas estrategias no son medicamentos. No pueden ser medicamentos porque para ser medicamentos tendrían que haberse sometido a este proceso que te digo del ensayo clínico, controlado, aleatorizado, con un grupo control, con un grupo tratado. Entonces, todo ese trabajo no se hace. No se hace porque no se considera medicamentos y porque no se tiene por qué hacer para venderlo. Entonces, lo que estamos vendiendo son sustancias que no sabemos de verdad cuánto hacen. Es decir, tenemos sustancias, como puedes decirlo, la propia melatonina. Sabemos cuáles son las acciones fisiológicas de la melatonina, ¿vale? Sabemos cómo funciona. Pero las cantidades que estamos utilizando son tan bajas que no se puede considerar un fármaco. Se puede considerar una sustancia que como mucho podría ayudar, pero no tenemos ninguna evidencia porque no se ha intentado demostrar que eso funciona, ¿no? Con la melatonina sí que hay algunos ensayos clínicos, pero con muchas de estas otras cosas simplemente partes de una idea, partes de una evidencia que tienes en el laboratorio, por ejemplo, y de ahí llegas a una conclusión mucho más grande, ¿no? Ahora estamos con el boom de las sustancias antiinflamatorias. ¿Cuántas cosas son antiinflamatorias? Sí, en una placa Petri, en un laboratorio de investigación, tú puedes ver que esa sustancia es antiinflamatoria. Ahora, que esa sustancia antiinflamatoria sea antiinflamatoria en una patología, cuando lo das por vía oral, ahí hay una distancia brutal. Porque cuando das esa sustancia, la mitad se va a deshacer en el intestino, no se va a absorber la cantidad suficiente, no va a llegar al sitio donde tiene que llegar. Entonces, ¿es antiinflamatorio? Sí. ¿Es útil como antiinflamatorio? Probablemente ya no. Y con esto del sueño es un poco lo mismo, ¿no? Son sustancias que conceptualmente podemos considerar que podrían ser sedativas. Sí. ¿Hemos demostrado que produzcan sueño? No. Pues ahí lo dejamos, Carlos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, sobre todo por que nos has acercado un tema tan complejo para que lo entendamos todos, porque yo aquí ya sí que en la farmacología me pierdo completamente. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y eso, por explicarnos tan claramente temas tan complejos, pero a la vez tan importantes socialmente, porque esto no te lo he preguntado antes, pero no sé si es posible que en Europa, y más concretamente en España, podamos llegar a vivir una crisis como la del fentanilo. Tenemos otras crisis como las de los antidepresivos que ya hemos visto, los ansiolíticos, pero una crisis así tan evidente de ver a gente por la calle como zombies, creo que no, por lo que nos decías antes, ¿no? De la regulación y de lo controlado que está aquí todo este tema, pero... A ver, es imposible descartar que de repente en el mercado negro haya un aluvión de fentanilo o de heroína y entonces hay un montón más de gente que se hace adicto a la heroína, ¿vale? Pero el origen que desembocó en este problema en España es imposible. Es decir, el control que hay sobre los estupefacientes, sobre los opioides, el control que hay en España, el seguimiento que hacen los médicos, el control que tiene la farmacia y el control que tiene las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma, hace que haya una trazabilidad muy importante de ese medicamento, ¿vale? Es prácticamente imposible que se te escape. Es imposible que no se sepa quién está consumiendo, cuánto está consumiendo, dónde está consumiendo. Entonces, ese sistema de control y vigilancia hace que una crisis de origen médico sea imposible. Otra cosa es, ya te digo, que haya una invasión de una sustancia ilegal en un entorno ilegal. Bueno, eso no lo podemos controlar, ¿no? Pero que el origen sea la medicina, por decirlo pronto y mal, es casi imposible. Pues Carlos, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el podcast. Gracias por la invitación, Hanna. Encantado. Espero que hayas disfrutado del episodio.
Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.